Aquí lo que vamos a hacer no es más que recordar el concepto de flujo magnético. Es un concepto, es una magnitud física que involucra un campo vectorial. En este caso hemos elegido un campo magnetostático, es un campo magnético estacionario. Ese campo vectorial para cada punto del espacio tiene asignado o define un vector y solo uno, que tiene como variables solamente a las coordenadas de dicho punto. La variable temporal o la variable tiempo todavía no aparece. O sea, bastará con fijar, por ejemplo, los tres valores correspondientes a X, a Y y a Z, que dan la posición de un determinado punto en el espacio respecto de este sistema de referencia de ejes coordenados cartesianos y ortogonales X, Y, Z. Ahora bien, como se trata de un campo vectorial, aquí debe existir una expresión en la cual, reemplazando los valores de la coordenada, definirán este vector que aparece en este punto del espacio. Eso por un lado. Por otro, ese punto del espacio está contenido dentro de una superficie cualquiera, una superficie abierta, como esta, en la cual nosotros tomamos una porción infinitamente pequeña, un área infinitesimal, cuyo valor es diferencial de ese, que está centrada, pertenece a esta superficie, y está centrada en ese punto donde nosotros hemos ubicado al vector B, lo hemos construido a través de esta expresión vectorial, esta función que define el campo vectorial. También hemos aprendido cómo orientar una superficie en el espacio, recordando que una superficie es una cantidad escalar, pero para realizar este tipo de operaciones es necesario darle una orientación, y para eso se le acopla este vector diferencial de S, cuyo módulo es el valor del área rayada aquí, tiene una dirección perpendicular a la superficie, a este elemento de superficie, y se obtiene de multiplicar el valor del área por este vector unitario que montamos aquí. N sub 0 es un versor, tiene módulo igual a 1, de modo que diferencial de ese vector no es otra cosa que diferencial de ese escalar multiplicado por N0. De esa manera, este vector que está pintado en rojo aquí queda como clavado arriba de este elemento de superficie, y si este elemento tuviera la posibilidad de cambiar de posición en el espacio, ese cambio de posición sería delatado, revelado por el cambio de orientación en este vector. O sea, podemos asimilar que este vector diferencial de S representa la expresión vectorial de este elemento de superficie, y eso permite darle una orientación en el espacio. La orientación en el espacio se la damos con un vector. Ese vector subtiende un ángulo θ, que está aquí, con el vector de campo magnético definido para ese punto. En consecuencia, se define diferencial de φ o flujo elemental del campo vectorial B o del campo magnético B, en este caso, a través de esta superficie, que está rayada acá, como el producto escalar de B, campo magnético, por diferencial de ese vector. Desarrollándolo, eso es igual al producto de los módulos de B y de diferencial de S por el coseno del ángulo comprendido. Podrán ver ustedes de que esta operación, por su propia definición de producto escalar, da como resultado
un número, un escalar, no da un vector, involucra a dos vectores, pero su resultado es un escalar, que podrá ser negativo, positivo, nulo, según sean las magnitudes de los vectores involucrados. Y también, por supuesto, los sentidos de los vectores y la orientación. Ahora bien, el paso siguiente consiste en poder calcular el flujo total a lo largo y a lo ancho de toda esta superficie S. Reitero, es una superficie no plana, puede tener cualquier forma. Lo importante es poder realizar una partición y poder dividirla en infinitos elementos de superficie diferencial de S. Poder encontrar el flujo a través de toda esta superficie es sumar los flujos elementales a través de cada uno de estos elementos de superficie en que hemos dividido esta superficie finita en el espacio. Traducido, es una expresión matemática, no es más que una integral doble de este producto escalar. Una integral de superficie. Estamos expresando que esta operación se realiza a lo largo y a lo ancho de toda esta superficie. Entonces el resultado será phi sub b, y con la letra griega phi nosotros denotamos los flujos y le damos el subíndice b para identificar que se trata del flujo a través de una superficie de un campo magnético. En clases anteriores identificamos al flujo del campo eléctrico como phi sub e. Ambos son flujos, ambos involucran a campos vectoriales, uno campo eléctrico, en este caso campo magnético. Nada más que debemos distinguirlos claramente porque sustentan fenómenos distintos. Ahora bien, si uno realiza un análisis dimensional recordando que el campo magnético tiene asignada la unidad Tesla, la superficie o el área se mide en metros cuadrados, el resultado del producto de Tesla por metro cuadrado es una unidad que se llama Weber o Weberio, y se simboliza de esta manera, con una W y una B minúscula que aparece a continuación. Por supuesto que un Weber equivale a una Tesla por metro cuadrado. Esa es la unidad para el sistema internacional del flujo del campo magnético a través de una superficie abierta. En la clase pasada también pudimos demostrar de que el flujo a través de una superficie cerrada, si nosotros quisiéramos calcular este flujo, pero lo hacemos a través de una superficie cerrada, que no es este caso, siempre este flujo va a dar cero. Da cero por la naturaleza del campo magnético, dado que las líneas de campo, las líneas de fuerza son líneas cerradas. En consecuencia, cuando uno intercepta líneas de campo cerradas con superficies cerradas, el número de líneas que ingresa a la superficie o que entra a ella, a la superficie cerrada, va a ser igual al número de líneas que salen. Y habiendo interpretado también al flujo como el balance entre el número de líneas que entran y el número de líneas que salen, en este caso por ser iguales bajo cualquiera sea la forma de la superficie, inclusive cualquiera sea la forma que tienen las líneas de fuerza en el espacio, siempre el flujo va a ser nulo. O sea, es imposible formular un símil al teorema de Gauss o la ley de Gauss del campo eléctrico para el campo magnético. Esto también nos habla de que
es otra manera de reconocer que estos campos son de naturaleza diferente, sus propiedades son distintas. El campo eléctrico o campo electrostático, las líneas de fuerza son líneas abiertas, o sea, tienen principio y tienen final. Nacen en cargas positivas y terminan en cargas negativas. Sin embargo, en los campos magnéticos esto no sucede. La imposibilidad física de aislar un polo, por ejemplo, en un imán natural o artificial, en una barra magnetizada, por ejemplo, que es un imán, ya lo comentamos, ya lo mostramos, eso es materialmente imposible. De manera que las líneas siempre van a ser cerradas. Ahora bien, también sabemos, porque cuando estudiamos el teorema de Gauss o ley de Gauss, así lo vimos, de que existe una proporcionalidad entre el valor del flujo en una determinada región del espacio y el número de líneas de fuerza que atraviesan esa superficie. Cuando mayor sea el número de líneas de fuerza que atraviesan esta superficie, mayor será el flujo, porque el flujo es directamente proporcional a la magnitud del campo magnético. Y hay una relación directa entre el número de líneas de fuerza y el flujo. Decíamos que los campos son más intensos en aquellas regiones donde las líneas tienen mayor densidad, o sea, donde las líneas están más apretadas y mayor cantidad de líneas por unidad de superficie. Pues bien, de eso se trata acá. Aquí no vamos a hacer ningún balance. Aquí sencillamente este dibujo está presentado a propósito para decirles que el flujo es proporcional al número de líneas de fuerza que atraviesan la superficie. Dejaremos la superficie constante, por ejemplo, no la modificaremos para nada, pero si llegamos a tocar el valor del campo magnético y lo hacemos más intenso, lo que estaremos haciendo es que a través de esta superficie pasen o la atraviesen cada vez más líneas de fuerza. Entonces estaremos aumentando el flujo. Ese es un concepto. Esto ayuda mucho al razonamiento, a entender que el flujo crece, y para decir el flujo crece o disminuye, tenemos que tener una superficie de referencia, por ejemplo, es una de las maneras. Entonces, ¿cómo lo hacemos crecer? Y lo haremos crecer la manera más fácil, o mejor dicho, la manera más directa de poder ver esto, es decir, bueno, listo, hago más intenso el campo. Pero ya vamos a ver en unos minutos más que el flujo depende no solo del campo, sino que depende de la superficie y de la orientación. Entonces, naturalmente, desde el punto de vista matemático, tenemos una función de 3 variables para empezar. Pero antes de llegar a eso, es bueno repasar aquí, en este esquema que he encontrado y por eso lo comparto con ustedes, cómo se hace hoy, cómo se reproduce hoy en la modernidad o en la actualidad la experiencia de Faraday. Faraday no tenía un instrumento de estas características que es un multímetro digital. Se llama multímetro porque permite medir múltiples variables o magnitudes eléctricas, como la diferencia de potencial, la corriente, la resistencia, la capacidad, por ejemplo. Son instrumentos que hoy son accesibles para cualquier persona porque la electrónica ha hecho de que el proceso de medición sea mucho más barato. No se requieren de una construcción como la de los instrumentos aguja, que existen todavía y que de hecho están en operación. Entonces, sencillamente lo que tenemos acá es un multímetro. Hemos conectado sus bornes ¿a quién? A una espira circular. Esta espira que está acá se suelda a estos alambres que van a los bornes del instrumento, que se posiciona en la posición de amperímetro. Va a medir intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué hace el operador? Aquí
En este esquema aparece la mano derecha del operador, o sea, del experimentador. Casi que operador y experimentador son sinónimos. Esta persona lo que tiene en su mano derecha es una barra imán. Tiene un imán en forma de barra, con la cara norte aquí y la cara sur acá. Como ustedes saben, recordemos que las líneas de fuerza emergen del imán por la cara norte, reingresan al imán por la cara sur y se cierran aquí adentro, de manera que cualquier línea que nosotros tomemos, acá por simplificar el dibujo, nada más se las dibuja en este modo y usando líneas verdes, las líneas de fuerza en realidad se cierran sobre sí mismas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si esta persona, siguiendo la dirección y el sentido de la flecha roja, va aproximando el imán a la espira, el resultado experimental se traduce en la indicación por parte del instrumento con este número de la circulación, por ejemplo aquí, de 1 miliamper con sentido negativo. O sea, lo que está diciendo es que la corriente no está entrando al instrumento por el borne positivo, que es el rojo, sino que está entrando por el negro, que es el borne negativo del instrumento. Y eso también ya está permitiendo detectar el sentido de circulación de la corriente, que es este. Este es el sentido de circulación de la corriente que circula por esta espira y que mide el instrumento. Ahora, como ustedes pueden apreciar, aquí está la espira solita, no tiene conectada ninguna batería, sino que tiene conectado tan solo un instrumento que detecta la corriente que circula por acá. Entonces uno se pregunta, caramba, ¿cómo es posible eso? Bueno, lo vamos a explicar. Es justamente una corriente inducida que es fruto del fenómeno inductivo que vamos a explicar. ¿Cuál es el otro hecho experimental? Después de la detección de corriente con un sentido y con un determinado valor. El operador detiene el movimiento. El instrumento que indica 0, o sea, no circula corriente por aquí. Sin embargo, hay campo. Podemos decir que ese campo magnético, esas líneas de fuerza están atravesando el área que tiene como contorno a la espira de alambre. ¿Hay flujo acá? Sí hay flujo. Acá también hay flujo. Pero hay una diferencia entre este flujo y este otro. Mientras el operador mantenga el imán en esta posición, a esta distancia de la espira y no mueva nada, nosotros podemos calcular el flujo y vamos a encontrar que este flujo es constante. El tiempo transcurre, pero el flujo sigue siendo constante. Distinto de 0, constante. Y aquí no hay corriente inducida. ¿Qué diferencia hay entre este hecho experimental y este otro? ¿Cómo lo vamos a detectar? Con la siguiente experiencia. ¿Qué hace el operador? Pone en movimiento de nuevo a la barra imán, pero esta vez moviéndola de izquierda a derecha, o sea, en este sentido y en esta dirección. ¿Qué hace? Aleja al imán de la espira. ¿Hay flujo? Sí hay flujo. ¿Pero qué detecta el instrumento? Una corriente que circula, en este caso de 1 miliamper. Ya vamos a ver por qué mide acá 1 miliamper y acá también. Nada más que ahora aparece el signo más porque quiere decir que la corriente está entrando por el borne positivo y sale del instrumento por el borne negativo. O sea, está circulando una corriente en un sentido contrario al que vimos primero cuando el imán se acercaba a la espira. Aquí se aleja. Bueno, ¿qué podemos comprobar acá? Decir, bueno, las corrientes inducidas aparecen cuando el imán se mueve respecto de la espira. Si se acerca, la corriente circula en un sentido, y si se aleja, circula en sentido contrario. Sin embargo, no hay circulación de corriente cuando la barra está quieta. ¿Qué significa eso? Lo que detectó Faraday. Que lo que importa aquí y que define la circulación de una corriente inducida es un flujo magnético variable. ¿Variable con quién? Variable con el tiempo. Y ese flujo tiene que variar a través del área que tiene como contorno a la espira.
Este es un caso particular. Se trata de una espira hecha con material conductor, con un alambre conductor, por ejemplo, cobre. Entonces es posible que circule una corriente. Ya van a ver sobre el final de la clase de que no necesariamente tenemos que tener una espira constituida por un material conductor, por un alambre, para que se induzca una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz va a aparecer siempre y es la responsable de la circulación de la corriente. Pero no nos adelantemos. El hecho experimental de estos tres esquemas revela que la fuerza electromotriz que se induce es la responsable de la circulación de una corriente. O si quieren ir directamente, una corriente inducida circula en un determinado sentido que está relacionado con que la barra se acerque o se aleje. Si la barra se aleja, va en sentido contrario. Ahora, solamente estos instrumentos estarán indicando 1 miliampere en un sentido o 1 miliampere en otro sentido, solamente vamos a poder lograr eso si la velocidad con que acercamos la barra es igual a la velocidad con que la alejamos. Lo van a entender más fácilmente todavía cuando presentemos la expresión de la ley de Faraday que va a suceder en unos minutos. Este también es otro hecho experimental. Aquí ya directamente nosotros no tenemos una espira y un imán que se acerca. Aquí sencillamente tenemos un núcleo de hierro que las características del hierro como tal, como material magnético, hace que tenga un camino de alta permeabilidad y las líneas de campo se instalen adentro de él. Entonces acá tenemos un acumulador, una batería con un interruptor. Lo que hacemos es cerrar este interruptor. ¿Y qué sucede cuando cerramos el interruptor? Por acá circula una corriente por este devanado que hemos hecho. Hemos hecho un arrollamiento sobre esta parte de este núcleo magnético. Una vez que circula una corriente por una bobina, lo que hace es generar campo magnético aquí. ¿Y qué hicimos acá? Pusimos otro arrollamiento que no tiene vínculo eléctrico con la batería, está conectado a un instrumento. En el momento en que nosotros cerramos el interruptor, este instrumento va a indicar el paso de una corriente. Pero va a durar muy poco eso. ¿Por qué? Porque la corriente aquí va a variar desde 0 hasta su valor de régimen, el valor que está limitado por la resistencia de este circuito conductivo. O sea, mientras la corriente está creciendo hasta alcanzar su valor en régimen permanente, o sea, supera el transitorio, aquí tenemos un campo magnético variable con el tiempo y acá tendremos sobre las áreas que tienen como contorno estas espiras, tendremos flujo variable con el tiempo, en consecuencia tendremos corriente circulando en un determinado sentido. Pero una vez que alcanza su valor que corresponde al régimen permanente, el de la corriente, el campo por acá es constante y se da esta misma situación. ¿Tenemos flujo? Sí, tenemos flujo a través de este devanado. Hay flujo, pero ese flujo no varía con el tiempo, en consecuencia el instrumento indicará 0. Aquí lo explica, que cuando cierran el interruptor se da una circulación momentánea de la corriente y explica de que justamente la fuerza electromotriz inducida acá es el resultado de la variación del campo magnético dentro de este circuito. Por aquí está la ley de Faraday. Tiene una expresión sencilla. Expresa que el valor de la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a menos la derivada de phi respecto de t. Esto sencillamente lo que está expresando es variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Velocidad
de variación del flujo magnético respecto del tiempo. Este signo menos representa a la ley de Lenz, que es una ley que va acoplada a la ley de la inducción de Faraday. Algunos le dicen ley de Faraday-Lenz, porque este signo menos lo que está representando es que la fuerza electromotriz inducida se opone a la causa que la produce. O sea, esta fuerza electromotriz es el resultado de la variación del flujo magnético con el tiempo en una determinada región del espacio que nos permite definir un área sobre la cual calcular este flujo. O sea, esta fuerza electromotriz existe porque hay un flujo que varía con el tiempo. Ahora bien, esta se expresa en sus efectos, que puede ser una circulación de corriente, creando un campo magnético, por ejemplo, se opone a la causa que lo produce. Y cuando uno mira y dice, caramba, se opone a la causa que lo produce, la causa está descrita matemáticamente aquí. Nosotros ponemos en palabras a través de la física esto, el hecho experimental que está allá arriba, con estos ejemplos. Aquí dice la causa que la produce. Y la causa que la produce es la variación del flujo respecto del tiempo. Ahora bien, si uno repasa la expresión del flujo magnético cuando uno lo desarrolla, vemos que el flujo depende de el módulo de B, depende de la superficie, el módulo en este caso solamente lo calculamos para un diferencial de S, pero conceptualmente la superficie es una variable, y después la orientación entre superficie y campo. Este es un ángulo entre campo y vector representativo de la superficie. En consecuencia, son tres las variables. El flujo depende de B, depende de θ y depende de S. Entonces, si yo quiero tener fuerza electromotriz, tengo que tener una función para poder derivar a phi respecto del tiempo, tengo que poder construir una phi de t, o sea, una función flujo variable con el tiempo. Y esto puede ser una función compuesta, como nos enseñan en análisis matemático. Porque ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr que el flujo varíe con el tiempo? Poder escribir phi de t. ¿Por qué? ¿Tenemos un campo que varía con el tiempo? Estoy diciendo, la magnitud del campo varía con el tiempo. O bien la orientación entre campo y superficie se modifica con el tiempo, es decir, θ de t. O la superficie se modifica con el tiempo. Y uno puede decir, bueno, obtengo un phi de t teniendo las tres variables que varían con el tiempo. ¿Es posible? Sí, señor, es posible. ¿Se puede construir en el laboratorio? Se puede construir. Ahora, ¿qué hace el hombre? El tecnólogo. Busca configuraciones en las cuales va a tener un flujo que varíe con el tiempo para poder tener una fuerza electromotriz inducida, pero lo hace a través de mecanismos simples. Este es uno de ellos. Este es el que se aplica, por ejemplo, en los transformadores. Aquí la superficie, en este caso, es constante. La superficie no se modifica. Θ es constante. Sin embargo, ¿qué variamos? B de t. O sea, cuando digo que varío B de t, estoy diciendo que le cambio la longitud a los vectores de campo, que es equivalente a decir de que aquí aumentamos con el tiempo o variamos con el tiempo el número de líneas de fuerza que atraviesan esta superficie. Entonces consigo un phi de t, un flujo variable con el tiempo, solamente en este caso, haciendo que de las tres magnitudes involucradas en el flujo, una sola, una de ellas, V en este caso, campo magnético, depende del tiempo. Las otras no. Con eso me basta para tener un flujo variable. ¿Cuál es la otra situación?
La otra situación es tener un tita de t. Y voy recorriendo este camino porque es el camino que uno reconoce en las máquinas eléctricas. Esto sucede en un transformador. No cambian ni la superficie ni la orientación, lo que cambia es el campo magnético. Esta es la otra. ¿Cómo consigo yo modificar la orientación de la superficie respecto del campo? Pues bien, este es un ejemplo muy práctico. Imaginen ustedes que B es un campo uniforme, no varía con el tiempo. El valor S tampoco, nada más que aquí he construido una espira rectangular que tiene la capacidad de girar sobre este eje, que les he dibujado aquí. Esa espira tiene la capacidad de girar sobre este eje con velocidad angular omega. En consecuencia, a medida que esta espira va girando, como una superficie plana, finita, yo le podría poner un vector perpendicular en el centro de gravedad. A medida que la espira gira, el ángulo θ entre vector y campo magnético, este es un campo uniforme, los campos son paralelos a sí mismos, los vectores son todos iguales y tienen esta dirección. Entonces, el campo es uniforme, la superficie se mantiene constante. ¿Qué es lo que cambia? La orientación. A medida que va girando, va cambiando el θ, y lo podemos expresar fácilmente a partir de la expresión que define la velocidad angular. El ángulo θ es igual a omega por t. Esto lo sabemos de mecánica. Bueno, aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos logrado un flujo que varía con el tiempo, merced a que cambiamos la orientación. Hacemos que la orientación sea función del tiempo, un θ de t. Imaginen ustedes esta espira girando. Si en esta posición, que se corresponde con este dibujo, en este caso tendremos un flujo máximo. ¿Por qué? Y porque la superficie es perpendicular al campo. El ángulo, si el vector representativo de la superficie saliera de acá y apuntara hacia la derecha en la misma dirección del campo, el ángulo θ sería 0 en este instante. Sin embargo, cuando este gira 90 grados, ninguna línea de fuerza atraviesa la superficie. El ángulo es 90 grados y el coseno de 90 es 0. En consecuencia, en esa situación tenemos un flujo mínimo. Entre ese 0 y este 1, que se corresponde al coseno de 0 grados, uno encuentra todos los valores correspondientes a la función trigonométrica. Entonces, veríamos que el flujo tiene una función sinusoidal o cosinusoidal, como ustedes quieran, que lo define. Ya lo van a ver. Esto es lo que se utiliza comúnmente en generadores eléctricos. Se trata de espiras rotantes en el seno de un campo magnético y dan lugar a la circulación de corrientes por este conductor, por este circuito conductivo, que después con un mecanismo de escobilla aquí afuera nosotros lo recogemos y lo enviamos a los circuitos eléctricos donde consumimos esa energía, que también la vamos a estudiar hoy. O sea que hasta ahora repasamos cómo armo un flujo variable con el tiempo, o hago variar con el tiempo el campo, ya lo vimos. Hago variar con el tiempo la orientación, también lo vimos. Y el último posible es hacer cambiar la superficie con el tiempo. Y ese es un ejemplo conocido por ustedes. Le damos problemas y ejercicios, a pesar de que esta es la manera de generar una corriente inducida muy entendible desde el punto de vista pedagógico, didáctico, del punto de vista físico. Más bien no sería práctico pensar en una máquina en la cual una barra se va a deslizar paralelamente a sí misma con una determinada velocidad sobre las vías de un tren, rozando y haciendo circular corriente por acá. Se parece a eso. Pero los efectos de analizar todos los textos. Sin embargo, no todos se detienen
hacer este razonamiento que hoy les presentamos. El flujo como magnitud física dependiente de tres variables que a su vez pueden variar con el tiempo. Entonces, este caso de una barra que se mueve paralelamente a sí misma, y aquí tenemos una espira rectangular con un lado abierto, este lado está abierto, se cierra el circuito, así, el circuito conductivo, porque todos estos son materiales conductores. Esta es una U de alambre, y esta es una barra que se desliza sin rozamiento con velocidad constante v, y todo esto está sumergido en un campo magnético uniforme B que está apuntando hacia arriba. Bueno, el campo no se modifica la orientación de la superficie respecto del campo. Podemos decir el campo es perpendicular a esta superficie. ¿Qué es lo que está cambiando a medida que transcurre el tiempo? El área. Esta. En un determinado instante la barra se encuentra acá, en un instante posterior la barra se encuentra acá. ¿Qué ha sucedido con la superficie? Creció. La longitud activa de la barra, vieron que esta es más larga que esta distancia que separa este lado de este otro, por eso la señalamos con L, la distancia que hay desde acá hasta acá, vendría a ser, es de hecho la longitud activa de la barra. Si ahora pusiéramos nuestro reloj aquí y en el instante t igual a 0 la barra se encuentra aquí, en ese instante, ¿qué superficie tiene la espira? 0. No hay área que tenga como contorno a la espira. Entonces, si ahí arranca el movimiento y lo hace con velocidad constante v transcurridos t segundos, el producto v por t nos da la distancia que recorrió la barra. O sea, entre 0 y t, la barra se movió paralelamente a sí misma desde acá hasta acá. En ese instante, la superficie rayada vale, producto de la base por la altura, vale L por esta distancia. Estamos encontrando la superficie de un rectángulo. L por B por T. Anotamos esto y lo dejamos porque nos va a servir para el razonamiento que viene. ¿Qué hacemos para completar la presentación de los tres casos posibles? Es decir, hemos logrado obtener un flujo magnético que depende del tiempo, pero depende del tiempo porque la superficie es S de T. La superficie que tiene como contorno la espira rectangular varía con el tiempo. Ahora volvemos. La ley de Faraday, como les dije al principio, no necesariamente requiere de una espira de alambre para cumplirse. Uno puede tener en una región del espacio campo magnético que será el resultado de determinado circuito magnético o circuitos magnéticos que se encuentran en una región del espacio, que los podremos ubicar porque habremos dispuesto un sistema de ejes cartesianos ortogonales para ello. Entonces, ¿qué hacemos? La ley de Faraday se cumple siempre y basta que nosotros podamos elegir una trayectoria cualquiera. Este es un camino que podemos dibujar en el espacio si pudiéramos hacerlo. Podríamos construirlo con un alambre si lo quisiéramos así, o con otro material que no fuera conductor, un alambre para poder identificar la trayectoria si ustedes quieren. O agarran y ponen papel, una hoja de papel en el espacio donde existe campo magnético y dibujan esta trayectoria. Es una trayectoria cualquiera. Ahora bien, una vez que hemos definido esa trayectoria cerrada que puede tener cualquier forma, esa trayectoria cerrada, automáticamente queda definido una adentro y una afuera. Hay una superficie que es esta que está rayada, que tiene como contorno a esta trayectoria cerrada cualquiera que elegí.
Esa es la superficie sobre la cual se determina el flujo, de la manera que ya les he presentado y que hemos aprendido. O sea, el flujo del campo magnético se calcula sobre la superficie rayada. Y si ese flujo varía con el tiempo, la ley de Faraday predice que existirá una fuerza electromotriz inducida. Ahora, si esta es una trayectoria dibujada en un papel, ¿cómo yo pruebo su existencia? Y pruebo su existencia porque si yo me paro con un instrumento en un punto cualquiera de la trayectoria, voy a detectar la presencia de un campo eléctrico, no de un campo electrostático, es un campo eléctrico. Ese campo eléctrico existe porque hay un campo magnético que también existe y hay un flujo que varía con el tiempo. Ahora bien, esa fuerza electromotriz se puede demostrar que es igual a la circulación del campo eléctrico, campo electromotor, a lo largo de todo este camino cerrado. Como podrán apreciar aquí, este campo no es electrostático, porque cuando vimos justamente y estudiamos el campo electrostático, ese campo es conservativo, porque esta integral de línea o integral curvilínea a lo largo de una trayectoria cerrada cualquiera, en el caso del campo electrostático, da 0. Aquí da distinto de 0. Da distinto de 0 porque este campo no está formado por cargas quietas en el espacio. No es un campo electrostático. Este es un campo electromotor, este es un campo eléctrico diferente. Este campo es un campo que se puede establecer adentro de un material conductor. Y eso hace posible la circulación de una corriente. De modo que si acá nosotros, en vez de un dibujo en un papel, pusiéramos un circuito de alambre de cobre con la misma forma que el dibujo, podríamos tranquilamente detectar la presencia de una corriente eléctrica circulando por acá. ¿Y quién la impulsa? La impulsa la fuerza electromotriz E, esta E cursiva que puse acá para designar la fuerza electromotriz. Ella es la impulsora de la corriente. Y la corriente cumple con la ley de Ohm, claro que lo cumple. Es el valor de la FEM dividido la resistencia del camino conductivo. Pero ahora si volviéramos atrás y decimos, no, no tengo alambre, tengo solamente un dibujo, ¿hay corriente? No, no hay corriente. Pero sí hay fuerza electromotriz. O sea, si yo cortara acá esto y volviera a hacer un circuito de alambre, y yo cortara el circuito y lo dejara como circuito abierto, vendría con un voltímetro y entre los dos bornes del circuito de alambre podría medir E-voltios, y los E-voltios, que bien pueden ser variables con el tiempo, van a ser el resultado, en cada instante se va a cumplir, que valen en magnitud diferencial de phi sobre diferencial de t. O sea que la ley de Faraday se cumple siempre, no necesariamente tenemos que tener un alambre. Si tenemos un alambre podremos medir la fuerza electromotriz en vacío, interrumpiendo el circuito y midiendo diferencia de potencial. Si no lo abrimos y lo dejamos cerrado, así como una espira cerrada de alambre, estaremos midiendo corriente eléctrica si le ponemos un amperímetro, y esa corriente eléctrica va a ser el resultado de aplicar la ley de Ohm. La fuerza electromotriz dividido por la resistencia del alambre que conforma el circuito cerrado. En el caso de que no tengamos alambre, a lo largo de este camino podemos calcular la fuerza electromotriz que va a resultar de la ley de Faraday y verificar que es exactamente igual, numéricamente igual a esta expresión, es la circulación del campo eléctrico a lo largo de esta trayectoria. O sea, campo que varía con el tiempo, da lugar a un flujo que varía con el tiempo a través de una determinada superficie,
ese campo variable con el tiempo da lugar a un campo eléctrico variable con el tiempo. Después podemos ver que este campo, si varía con el tiempo, crea a su hermano, el campo magnético. Por eso existen las ondas. Y este campo cumple con la propiedad de no ser un campo conservativo, pero la circulación a lo largo de un camino cerrado, que es la espira que hemos tomado, es igual a E, el valor de la fuerza electromotriz. Entonces el flujo de este campo B se calcula a través de la superficie rayada, mientras que la fuerza electromotriz se encuentra como distribuida. No me gusta mucho el término, pero conceptualmente ayuda. Está como distribuida acá. No aparece como una pila localizada en un lugar del circuito. Está como distribuida y es capaz de provocar la circulación de corriente justamente porque es un campo que se puede establecer dentro de los materiales conductores porque es un campo electromotor. ¿Qué nos queda para el final? La discusión acerca de la ley de Lenz, de este signo, que es un signo, yo digo siempre, que es más físico que matemático. Porque a veces ustedes se ponen a derivar las ecuaciones, van observando detenidamente el signo y obtienen resultados correctos, pero después no los pueden explicar. Cuando les indíquenme cuál es el sentido de circulación de la corriente, y se nos pierden. Se nos pierden fundamentalmente, y nos sucedió a todos, a nosotros mismos cuando fuimos estudiantes. Uno se pierde, ¿por qué? Porque no logra captar con claridad el sentido físico de la ley de Faraday. Aquí vamos, la ley de Lenz. Les decía, la fuerza electromotriz inducida, o sea, la FEM, y la corriente inducidas, porque son inducidas ambas, FEM y corriente, poseen una dirección y sentido tal que tienden a oponerse a la variación que las produce. Y lo van a entender volando aquí con esto. De vuelta, ¿qué tomamos? Un anillo metálico, un imán que acercamos con velocidad v. Esta es la cara norte, por eso por ahí salen las líneas de fuerza. Cuando aproximamos el imán en esta dirección, uno puede verificar que la corriente inducida circula por el anillo metálico con este sentido de circulación y este valor I. Ahora, si uno se olvida por un momento de la presencia del imán y dice, como hemos estudiado cuando estudiamos el campo magnético, una corriente circulando por una espira circular genera un campo magnético que tiene esta forma. Las líneas salen por esta cara y regresan y se cierran sobre sí mismas por la cara posterior. De tal manera que si uno piensa esto en términos de imán, acá te está presentando una cara norte. El imán acá presenta una cara norte. A medida que yo acerco el imán a la espira en el área que tiene como contorno al anillo metálico de la espira, cada vez es más intenso el campo magnético, en consecuencia el flujo que hace aumenta. La corriente inducida ahí tendrá el sentido tal que se va a oponer a la causa que la produce. ¿Qué es lo que la está produciendo? Un aumento del flujo en esta región. El flujo crece. ¿Por qué? Porque al acercar el imán, la superficie no se modifica, la orientación tampoco, pero sí el campo magnético es cada vez más intenso. En esta zona cada vez aparecen líneas de fuerza más próximas una con otra, más próximas entre sí. Entonces el campo, el V es mayor en módulo. Entonces si el flujo crece a medida que transcurre el tiempo, y el tiempo transcurre porque el imán se está moviendo hacia allá, la corriente inducida le pone un campo que tiene un campo magnético inducido, que es este. Este campo se debe a la circulación de la corriente I azul acá. Es una corriente inducida. Este campo inducido se opone al crecimiento de este otro. Por eso tiene este sentido. Acá los vectores están enfrentados. El vector de campo magnético va para acá y este vector de campo magnético tiene sentido contrario. Es un error
Es un error imaginar a los fenómenos de inducción electromagnética pensando que siempre los vectores se tienen que oponer, porque no es así. Fíjense lo que sucede ahora. En un determinado momento ¿qué pasa si nosotros detenemos el movimiento del imán y lo dejamos quieto? Automáticamente desaparece la corriente inducida. ¿Hay flujo a través de la superficie? Sí, señor, lo hay. Hay flujo. Pero ¿qué es lo que está pasando? El flujo se mantiene constante y la derivada de un flujo constante da cero. O sea, la fuerza electromotriz inducida es nula porque el flujo no varía con el tiempo. Para poder cambiar de dirección, para poder cambiar de sentido en el movimiento, tenemos que detener el imán. O sea, veníamos para acá, de golpe lo paramos e invertimos el sentido de movimiento. ¿Qué hacemos ahora? Lo alejamos. Al alejarlo, cada vez hay menos líneas de fuerza atravesando esta superficie. Cada vez menos intenso es el campo que la atraviesa. ¿Qué detectamos? Una corriente circulando en sentido contrario al anterior. Y esa situación, olvidándonos del imán, la describimos acá, mostrando la corriente y el campo que crea en la espira. Como el flujo aquí disminuye, en este caso la corriente al circular con este sentido lo que está haciendo es crear un campo que tiene el mismo sentido que el otro campo. Acá tenemos cara sur, cara norte, acá tenemos cara sur, cara norte. Los vectores de campo apuntan hacia allá. Entonces, ¿qué está haciendo este campo inducido? Está tratando de ayudar a este otro, a que no disminuya. ¿Por qué? Porque la fuerza electromotriz inducida, que se debe a una variación del campo, aquí se debe a un campo que disminuye. Aquí se debe a un campo que aumenta. No hay fuerza electromotriz cuando el campo se mantiene constante. Dicho esto, físicamente, nosotros podemos reconocer dos situaciones. Podemos reconocer un flujo que crece o un flujo que decrece. Y le voy a mostrar unos dibujitos a propósito de eso que vienen ahora mismo, ya, enseguida. Con este tipo de esquemas uno puede razonar. Acá se dan cuenta de que en este caso sí los vectores están enfrentados, pero acá no. Acá los vectores apuntan hacia el mismo lado. Este vector de campo magnético inducido se suma a este campo magnético inductor, tratando de que no baje su módulo y que no disminuya. ¿Por qué? Porque esto está siendo creado por un flujo en disminución. Mientras que acá teníamos una corriente eléctrica inducida, debido a una FEN inducida, que resultaban de un flujo magnético en crecimiento. Ahora bien, vamos a analizar el ejemplo clásico, el que aparece en todos los libros, en todas las presentaciones, y es muy útil porque de manera simple el estudiante puede ver, reconocer las variables que intervienen, y esto integra varios conocimientos de física. Les decía, una estructura con forma de U de alambre conductor, una barra que se desliza sin rozamiento, paralelamente a sí misma por acá. Inicialmente la barra se encuentra acá en el origen de las coordenadas X, medimos acá el eje X, estas distancias, de modo tal que, como ya les conté, en un instante T la barra se encuentra en esta posición, habiendo recorrido esta distancia X, de modo tal que la superficie acaba de valer L por B por T. Esa es la superficie. L por X es igual a L por B por T. Tenemos un flujo que depende de una S de T. Es eso lo que hicimos. El campo magnético es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que los vectores son perpendiculares al plano de la espira, paralelos a sí mismos, todos ellos, y todos estos vectores que tienen la misma longitud, o sea, el mismo módulo. Eso define un campo magnético uniforme. No nos interesa complicarnos más la vida
poniendo campos que varían acá. ¿Nos basta con dejarlo uniforme? Porque la variación la conseguimos con una sola variable para poder entender yendo de lo sencillo a lo más complejo. Bueno, ¿cómo se define el flujo? Producto de campo por área. Básicamente es eso. Como el campo es uniforme acá, uno lo puede sacar de la integral y finalmente la integral te da el valor del área esta que está acá, rectangular. Entonces el flujo phi o número de líneas de fuerza que atraviesan esta superficie vale V por S. Así. Y a su vez S vale L por X. ¿Qué hago? Calculo el valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida y consiste en derivar la expresión del flujo respecto del tiempo. Cuando yo hago diferencial de phi sobre diferencial de t y derivo esto respecto al tiempo, me queda aquí la variable. B es constante, L es constante, X es variable. X varía con el tiempo. A través de la velocidad. La derivada de X respecto de t da la velocidad, que es la velocidad de traslación de la barra. Va a esta vez. En consecuencia, la magnitud de la fuerza electromotriz inducida es VLV. Si esta velocidad es constante y el campo, como es uniforme, también es constante, tenemos un valor finito, un valor definido para la fuerza electromotriz. Lo pongo en valor absoluto porque voy a obtener la ley de Lenz razonando aquí. Razonando aquí. Aquí aparece la barra que ha recorrido una distancia X en un determinado tiempo T, pero después, para un intervalo de tiempo diferencial de T, se desplazó este diferencial de X, que es igual a B por diferencial de T, este desplazamiento elemental. Ahora, ese desplazamiento elemental en este caso, ¿qué nos está indicando? Que el flujo que depende del tiempo está creciendo. Esta es una discusión meramente conceptual. No vayan a mirar porque esta función que tenemos acá no es una curva, es una línea. Sencillamente lo que yo les quiero decir con relación a esto que les mostraba antes, en este caso el flujo a través de la espira crece. Si detenemos la barra, el flujo se mantiene constante, pero no hay corriente inducida. En esta situación el flujo decrece. Hay tres situaciones posibles. Un flujo phi de t que crece con el tiempo. En consecuencia, entre t y t más delta t va a haber un delta phi positivo, o sea, entre este punto y este punto se produjo un crecimiento del flujo, un delta phi. El flujo se modificó en delta phi en crecimiento. Entonces, delta phi sobre delta t da un flujo, una variación de flujo positiva. Los delta t siempre van a ser positivos, porque es T2 menos T1, siempre es positivo. No existe en el mundo de la física el tiempo negativo. Aquí, la variación de flujo va a tener el signo que le dé si el flujo crece o no crece respecto del tiempo. En este caso el flujo crece. Aquí alcanzó un valor constante phi sub 0, transcurre el tiempo, el flujo se mantiene phi igual a phi sub 0 igual a constante. Entonces cuando uno hace delta phi, sobre delta t, el delta phi vale 0. Entonces esto pasado al límite sigue siendo nulo. O sea, ¿qué tenemos acá? La derivada de una función constante está 0. Y la otra situación, ¿cuál es? Pasar de un tiempo t1 a un tiempo t2 con un flujo que decrece con el tiempo. El delta phi es negativo
En consecuencia, este cociente elemental delta phi sobre delta t da menor a 0. Para tener fuerza electromotriz inducida, o tenemos variación delta phi sobre delta t mayor que 0, o variación delta phi sobre delta t menor que 0. Esta puede darse, pero no genera, aquí no tenemos fuerza electromotriz. O sea, vamos a tener flujos crecientes con el tiempo o flujos que disminuyan con el tiempo. Y a propósito se los dibujé acá. Este es el eje de tiempos. En un instante t la barra se encontraba acá es t0, en un instante t se encontraba acá y en un instante t más delta t se encontraba acá. ¿Qué pasó con el flujo? La barra se mueve de izquierda a derecha, creció en delta phi. El flujo aumenta. ¿Qué hace la fuerza electromotriz inducida? Si esto es de alambre, hace circular una corriente con el sentido indicado acá con tinta roja. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Hace así porque al circular la corriente con este sentido de circulación aplicando la regla de la mano derecha, el flujo inducido, el V sub I, miren acá, el flujo está creciendo. Acá sí lo representé ya como debe ser. El phi de t vale VL por X. VLB por T. V es una constante. X vale V por T. Entonces, cuando represento phi en función de T, obtengo todo esto constante por T. Es una expresión lineal. El flujo crece linealmente respecto del tiempo. Ahora bien, entre el instante T y T más delta T, el flujo se incrementó en una proporción equivalente al área rayada. ¿Qué es lo que hace la fuerza electromotriz inducida? Circula con este sentido en la espira para crear un campo magnético, que es este rojo que les he dibujado acá, aquí, y que le puse V sub I porque es el campo inducido. El campo inducido se opone al campo inductor. ¿Por qué? Se opone, este campo es uniforme, pero a medida que transcurre el tiempo, los incrementos de flujo son positivos. Entonces la única manera de contrarrestarlo es provocando flujo negativo, para lo cual hay que invertir el sentido del campo inducido. Mejor dicho, el sentido del campo inducido tiene que ser contrario para crear flujo negativo. Se opone en sus efectos la corriente inducida. ¿Qué efecto genera? Crea un campo magnético inducido que crea flujo negativo que se opone a los crecimientos positivos del flujo. Eso es lo que dice Lenz. La fuerza electromotriz inducida o la corriente inducida tienen un sentido tal que se oponen a la causa que la produce. La causa que la produce es un delta phi sobre delta t. Es esto. Es este caso. Un flujo en crecimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de sumarle algebraicamente flujo negativo. En este caso se logra aquí por oposición de campo. Campo contra campo, si ustedes quieren. No hay otra manera de analizar. Hay otras que la van a leer y dicen, bueno, tomá la regla de la mano derecha, si entra por acá, aplicar la regla de los 3 dedos. Bueno, no está mal, por Dios, no está mal, pero es un razonamiento a partir de una regla mnemotécnica y no de algo tan simple que es entender la física. La otra situación, ¿cuál es? Barra detenida. Se detuvo la barra. ¿El flujo cuánto vale? Phi sub 0 vale V por L por X. Se quedó. El flujo es constante. Entonces, cuando nosotros hagamos la derivada va a dar 0. ¿Qué quiere decir eso? No hay fuerza electromotriz, no hay circulación de corriente. ¿Hay flujo? Sí hay flujo. Es constante.
Derivar este flujo constante respecto del tiempo es lo que hicimos acá y da 0. No hay fuerza electromotriz. Pero si la barra se movía inicialmente de izquierda a derecha, necesitamos detenerla. ¿Para qué? Para cambiar de sentido. Ahora la movemos de derecha a izquierda. Entonces, en el instante t igual a 0 se encontraba allá todavía con flujo constante, que es un poco lo que ponemos acá, pero después el flujo empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque al moverse de derecha a izquierda, la superficie que tiene como contorno a la espira, a medida que el tiempo avanza, la superficie disminuye. O sea, cada vez se contabilizan menos líneas de fuerza que adentro. Entonces, claramente el flujo disminuye linealmente. ¿Qué debe suceder entonces? La corriente tiene que circular en sentido contrario al anterior. Ahora circula así. Al circular así y aplicando la regla de la mano derecha, el campo inducido ahora apunta hacia arriba. ¿Por qué? Y porque se opone a la causa que lo produce. La causa que lo produce que produce la corriente inducida es un flujo que disminuye con el tiempo. Entonces la corriente trata de oponerse a la causa que lo produce, que es la disminución del flujo. Trata de que el flujo no disminuya. ¿Qué hace? Para que el flujo no disminuya, le mete vectores en el mismo sentido que los vectores azules, tratando de ayudar al flujo a que el flujo no caiga. Por eso circula en esta dirección. Mejor dicho, con este sentido de circulación. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. El valor absoluto es este, y eso es lo que se expresa. Lo que acabo de contarles es lo que se expresa con este signo menos. Por eso, repito, el signo menos es más físico que matemático, sin dudas. Tendrán en cuenta los signos de la derivada. Cuando hagan la derivada, los signos van a aparecer y van a encontrar coherencia. ¿Con qué? Con lo que estamos explicando. Este signo tiene que poder explicarse a partir de estas situaciones que les planteé yo, las cuales ustedes tienen que reconocer dos. Si hay circulación de corriente inducida, es porque el flujo cambia con el tiempo, y que al cambiar con el tiempo o está creciendo o está disminuyendo. No hay más que eso. No hay más que eso. Bueno, creo que esta es la parte más difícil desde lo conceptual de entender lo que es la ley de Lenz. A partir de acá, ya, como les anticipé, vamos introduciendo otros conceptos que ya hemos estudiado en el curso, conceptos de la física que nos van a permitir analizar este fenómeno también desde el punto de vista energético. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Retomemos la barra que se mueve paralelamente a sí misma en presencia de este campo magnético sobre esta espira metálica. Al moverla con velocidad v de izquierda a derecha, la corriente inducida que circula es la que vimos en el primer caso. Pero si nosotros tomamos una corriente circulando por un conductor en presencia de un campo magnético, ¿quién aparece? Aparece una fuerza. Y es la fuerza verde. Miren que es una fuerza que resulta del producto vectorial IL vectorial V. O sea, si nosotros tomamos IL es un vector que tiene este sentido, está montado acá sobre la barra que se mueve, multiplicado por V, este vector resultante F sub B, que es la fuerza magnética, es perpendicular al plano que forman los otros dos, con el sentido dado por la regla de la mano derecha. La fuerza resultante apunta hacia allá. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que si yo quiero que esta barra
se mueva paralelamente a sí misma, de izquierda a derecha, con velocidad constante v, la única manera de que eso suceda es que yo desde el exterior tire con una soga esta barra o la tome y la agarre con la mano y en todo instante realice, aporte una fuerza exterior igual en módulo, pero de sentido opuesto a la fuerza magnética. O sea, desde el exterior estoy entregándole trabajo al sistema. Al ser estas dos fuerzas, analizando el problema analíticamente de módulos iguales y de sentido contrario, ahí es posible sostener un movimiento uniforme con velocidad p. Caso contrario, aparece la aceleración. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros invertimos el sentido del movimiento, la movemos de derecha a izquierda? Pues bien, la fuerza magnética, al invertir el sentido de circulación de la corriente para meter un campo inducido que ayude a este otro campo azul, la corriente circula así, entonces la fuerza aparece apuntando hacia la derecha. Razón por la cual, si vos querés mover la barra paralelamente a sí misma de derecha a izquierda, tendremos que vencer la acción de la fuerza F, lo haremos con una fuerza exterior igual y de sentido contrario a esta otra, que nos asegura que esta barra se va a poder mover con movimiento uniforme con velocidad v constante. ¿Qué hemos introducido acá? De que al circular corriente por un conductor en presencia de un campo magnético aparece una fuerza magnética. Por un lado, esa fuerza magnética hay que compensarla para lograr que la barra se mueva con velocidad constante. ¿Cómo lo hacemos? Con un agente exterior. Soy yo el operador, es el operador el que antes sostenía el imán, el que tiene que aportar desde el exterior una fuerza. Y cuando demos dos pasos más y veamos el principio de conservación de energía aplicado a esta situación, veremos que hay que aportar trabajo exterior para que el sistema lo transforme en trabajo eléctrico y finalmente ese trabajo eléctrico se transforme en calor, por ejemplo, si la energía se puede disipar en este circuito resistivo. Entonces es necesario aportar la energía desde afuera al sistema y este sistema se encarga a través de la inducción electromagnética en transformar esa energía en energía eléctrica. Esos son los próximos pasos. Bueno, ahora, un análisis también interesante es el de la barra en movimiento en un campo magnético. O sea, supongamos y decimos, bueno, ¿qué pasa con esta carga negativa que está aislada en esta barra que hemos ampliado acá? Tenemos campo magnético y una barra que movemos con velocidad v. Si decimos, bueno, vamos a prestar atención a ver esta carguita negativa que está acá. Cuando se mueve para allá lo hace con Q por V vectorial V, pero recordemos que esta carga es negativa. Entonces, como la carga es negativa, al moverse para allá, va a dar una fuerza que va a apuntar hacia abajo, aplicando la regla de la mano derecha de este producto vectorial, considerando, insisto, en que esta carga es negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr? Yo muevo una barra con una soguita en presencia de un campo, no hay posibilidad de que circule la corriente acá, porque no se cerró el circuito, es una barra de una determinada longitud L. Pero esas fuerzas se encargan de separar cargas. ¿Qué van a hacer? Van a concentrar las cargas negativas en este extremo de la barra y van a concentrar las cargas positivas en el extremo contrario. De esa manera, aparece un campo acá y aparece una diferencia de potencial, un campo que está relacionado a la velocidad de movimiento de la barra. Entonces ese campo multiplicado por la longitud de la barra me da la diferencia de potencial. O sea, uno puede venir con un voltímetro y puede medir entre los extremos de la barra en movimiento en presencia de un campo magnético y encontrar esta diferencia de potencial
entre los extremos de la barra. O sea, aparece la fuerza electromotriz inducida que vale V por L por V de nuevo. ¿Por qué? Porque bueno, esta barra sí va, como dicen los profesores de las escuelas industriales, va cortando línea de fuerza y aparece una FEM inducida acá, que se calcula de esta manera. Ahora vamos a la conservación de la energía. La conservación de la energía es lo que les anticipaba recién que iba a suceder. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hay de nuevo frente a todo lo que vimos? Reconocemos que este circuito de alambre, si uno lo mide, puede calcular, si uno mide la longitud y conoce el material, puede calcular la resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Imaginamos que concentramos acá la resistencia y la representamos. Esta es la resistencia R, representa la resistencia de todo este camino cerrado. Y una resistencia variable, porque a medida que voy llevando la barra hacia allá, cada vez voy incorporando más longitud, digamos. En un problema les piden eso, que calculen la resistencia instantánea. Bueno, esta es la resistencia que representa todo este camino cerrado. ¿Qué sucede? Cuando muevo la barra hacia la derecha con velocidad constante, lo hago porque soy capaz de poner en juego esta fuerza exterior que hace que la barra se mueva con velocidad constante, porque cuando el flujo se modifica y se induce la corriente I, esta corriente atravesando este conductor hace que sobre él aparezca la F sub B, que es la fuerza magnética, que se opone al movimiento de la barra. Por eso la fuerza exterior. Esta variación en el camino recorrido representa el delta phi, porque modificamos el delta S. Ahora, al ser la velocidad constante, la fuerza exterior debe cumplir con esta condición de igualdad vectorial. El valor ya lo habíamos calculado en pasos anteriores, el valor de la fuerza electromotriz inducida, o sea, su valor absoluto. Es diferencial phi sobre diferencial de t y da V por L por V. Ahora bien, si esa es la FEM, la corriente eléctrica, aplicando la ley de Ohm, es el cociente entre el valor de la fuerza electromotriz y la resistencia. Esta es una resistencia que varía con el tiempo. No perdamos de vista ese hecho. Reemplazando acá da BLV sobre R. Registren este valor, registren este como el valor instantáneo de la corriente eléctrica a través de este circuito. Cuando sacamos la foto y la resistencia de todo este camino conductivo vale R, la fuerza electromotriz vale E, el valor instantáneo en ese momento de la foto de la corriente es I. Porque a medida que nosotros vamos alejando la barra, la resistencia aumenta y la corriente va a disminuir con el tiempo. La potencia disipada en forma de calor por este resistor responde a la ley de Joule que hemos estudiado recientemente. La potencia P vale I cuadrado por R. Potencia disipada. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el valor de la corriente, I cuadrado por L, y lo multiplicamos por R. Esto da B al cuadrado sobre R, porque este R cuadrado se va con el R de la multiplicación. Entonces queda B cuadrado, L cuadrado, B cuadrado sobre R. Esa es la expresión de la potencia disipada. Desde el punto de vista energético, si uno, que esto lo puede probar en el laboratorio y de hecho sucede, registra que estos alambres se calientan y transfieren calor al medio exterior, o sea, a la atmósfera, con una razón de velocidad de transmisión de energía P, esa energía tiene que salir de algún lugar y acá no hay ninguna batería, pero hay una fuente electromotriz que hace circular una corriente. Y el valor de la fuerza electromotriz lo he calculado. No importa que no se materialice en una pila. Sabemos que la circulación del campo eléctrico a lo largo de esta trayectoria cerrada da el valor de la FEM. Entonces la potencia entregada va a ser el valor de la FEM multiplicado por la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Cuánto vale la FEM?
BLB. ¿Cuánto vale la corriente? BLB sobre R. Cuando hago este producto, obtengo B cuadrado, L cuadrado, B cuadrado sobre R. O sea que potencia entregada es igual a la potencia disipada. En todo momento esto se cumple. En todo momento, porque voy a insistir en que la resistencia está variando a medida que la barra se mueve paralelamente a sí misma. En consecuencia, la corriente disminuye. Ahora bien, ¿la energía eléctrica se indujo acá dentro del circuito? ¿Pero de dónde saqué energía eléctrica yo? La respuesta está en el agente exterior. Esta fuerza que yo aporto desde el exterior, ¿qué es lo que realiza sobre la barra para poder moverla de izquierda a derecha? Realiza trabajo. El trabajo elemental diferencial de W exterior es la fuerza exterior por diferencial de X, que es un desplazamiento elemental, perdón. Aquí. La barra se movió de acá hasta acá y bajo la acción de la fuerza exterior se desplazó diferencial de X. Ese diferencial de trabajo vale F exterior por diferencial de X. Calculo la fuerza F sub B, que es la fuerza magnética, está en función de I, de L y de B. Como son perpendiculares, o sea, la corriente que viene por acá es perpendicular a este campo, la fuerza F sub B termina siendo perpendicular y es opuesta a esta otra. De manera que en módulo aquí, en módulo, la F sub B vale ILB. ¿Y cuánto valía? La sacamos acá, BLB sobre R. BLB sobre R. Multiplico por L y multiplico por B. Ahora bien, diferencial de X es B por diferencial de T. Entonces, el diferencial del trabajo es fuerza exterior, reemplazo al diferencial de X por B diferencial de T. Cuando yo derivo esto, la potencia exterior es igual a la potencia mecánica, me queda el famoso fuerza exterior por B. Que es la expresión que uno aprendió en física 1. Entonces, la potencia mecánica, que es igual a la fuerza exterior por B, es igual a F sub B, porque es en módulo igual a esta otra, multiplicado por B. Todo esto multiplicado por B me queda B cuadrado, L cuadrado, velocidad al cuadrado sobre R. Entonces, ¿qué puedo verificar? Que la potencia mecánica es igual a la potencia entregada y es igual a la potencia disipada. En el examen, últimamente empezamos a pedir esto, que demuestren que se cumple el principio de conservación de la energía y le pedimos que expliquen exactamente esto. Le decimos, la potencia que se transfiere al exterior en forma de calor resulta de transformar energía eléctrica en calor. ¿Cómo lo hacemos? En un resistor eléctrico, que a través de la ley de Joule permite justamente cuantificar la variación de energía en la unidad de tiempo, o sea, la velocidad con que este sistema transfiere energía al medio exterior. Esa energía es calor. ¿De dónde sale? Esta ya es una transformación de energía. Un resistor, además de provocar una diferencia de potencial en sus bornes cuando por él circula una corriente eléctrica, además es un elemento disipativo. Transforma energía eléctrica en calor. Y la velocidad o el ritmo con que lo hace está cuantificado por la ley de Joule. I cuadrado R, por ejemplo. Utilizamos eso. Ahora, ¿esa energía de dónde sale? Es entregada por este circuito donde intervienen las dos magnitudes físicas que hacen posible que la energía eléctrica se establezca. El producto FEM, o diferencia de potencial FEM, por corriente. Ahora esa FEM tiene una naturaleza particular. Es una FEM inducida. Aparece inducida
impulsando por acá la corriente eléctrica porque hay un campo magnético que crea un flujo que varía con el tiempo. Pero para que eso suceda, planteado esto en términos energéticos, hay un agente exterior, un operador que mueve la barra de izquierda a derecha con velocidad constante y en todo momento debe proporcionar a la barra, ejercer sobre la barra una fuerza exterior, esta que está acá, que en todo instante es igual en módulo y de sentido contrario a la fuerza magnética que se genera por el hecho de que por esta barra móvil circula una corriente. Al circular una corriente en presencia de un campo magnético, corriente circulando a través de un conductor en presencia de un campo magnético, aunque este campo es el responsable de que esta corriente se genere, la fuerza parece igual. Entonces, esta fuerza exterior es la representativa de la energía que yo quemo desde el exterior. Y digo quemo en el buen sentido porque si esto fuera un conductor móvil que lo tengo que tirar, lo hago con un motor a explosión, es el caso de los grupos electrógenos, nada más que no hay movimiento de traslación allí, el movimiento es rotatorio. Pero desde el exterior yo debo aportar energía al sistema, energía que en todo momento instantáneamente se transforma en una cantidad exactamente igual de energía eléctrica en este circuito y en energía calórica transferida al medio exterior en este otro circuito. O sea, que al verificar que la potencia disipada vale esto, que coincide, es exactamente igual a la potencia entregada por la fuerza electromotriz inducida y que es igual a la potencia mecánica aportada desde el exterior al sistema, verificamos que el principio de conservación de la energía, como debe ser aquí también, se cumple. Y por supuesto que este sentido de circulación responde estrictamente a la interpretación física de la ley de Faraday. O sea, de la ley de Lenz, perdón, que es la que da lugar al famoso signo menos. Bueno, esta es la ley de Faraday. Es de una base experimental importante. Trato de ir despacio para que puedan interpretar todos los conceptos que están involucrados en ella. Las situaciones problemáticas que le van a aparecer, ustedes tienen que saber reconocer cómo están logrando que el campo magnético, perdón, que el flujo del campo magnético se modifique con el tiempo. Esa es una esa es la tarea inicial, poder reconocer para poder interpretar físicamente el problema. Por supuesto que esa fuerza electromotriz inducida, como les conté, además de ser igual a menos diferencial de phi sobre diferencial de t, esa fuerza electromotriz inducida es igual a la circulación del campo eléctrico, que no es electrostático, insisto, a lo largo de la trayectoria cerrada que conforma la espira. ¿Será esta metálica o no? ¿Conductora o no? Puede ser una espira cualquiera. Lo cierto es que campo eléctrico vamos a encontrar para que cumpla con esta igualdad. Aquí les digo, no es conservativo. ¿Por qué? Porque la integral curvilínea a través de una trayectoria cerrada cualquiera da distinto de cero. Si fuera cero, sí el campo sería conservativo. ¿Qué da la trayectoria cualquiera que elegí en el espacio y para cada punto de ella soy capaz de encontrar el valor de campo eléctrico, encontrar la función que lo define para poder calcular esta integral a lo largo de este camino? Esa integral, que involucra el producto escalar de E por el vector desplazamiento diferencial de L, esa integral, esa circulación,
es independiente de que tenga camino conductivo o no. Y se hace a través de una trayectoria cualquiera. Ahora, esa trayectoria cualquiera, de cualquier Justo les estaba escribiendo porque me desconecté momentáneamente. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? ¿Me escuchan? De golpe apareció un aviso acá,